Listo, muchachos. Vamos a primero ver el método que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Ahora, la mayoría son parecidos en lo que nos piden o en los datos que nos dan. Entonces, en base a que la mayoría se parece, podemos establecer una metodología para resolver los ejercicios. En el caso, primero, en el que nos dicen que un auto inicia un viaje con una determinada velocidad, nos dan el dato de la velocidad. Ya, apuntamos el dato de la velocidad. La velocidad del auto, que es de 45 kilómetros por hora. El sentido también nos lo dan. Es hacia allá, que va a estar su velocidad. Va desde un lugar hacia otro. Entonces, en base a esto, ya luego vamos a ver cómo establecer nuestro sistema de referencia como mejor nos convenga. Listo. Además, nos dan la distancia hacia el lugar al que va a ir. Es decir, esto conocen la medida de aquí hasta acá. Así que es un dato también que nos da. La distancia, que es 495 kilómetros. Ya. Además, nos dicen la hora en la que parte el auto. Nos dicen que él parte a las 8:30 antes del meridiano. Ya, en base a la división del día en dos partes de 12 horas. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Nos dicen que es un auto. Entonces, si nosotros vamos a analizar la cinemática del auto, vamos a tener que despreciar muchos detalles de esto. Por ejemplo, su color, su forma, tamaño, estructura y todo eso. Y nos vamos a simplemente quedar con lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos para analizar la cinemática de este auto? Simplemente su posición inicial, su velocidad y nada más. En realidad solo necesitamos eso. No su posición inicial, sino que la posición desde donde parte. Ya nosotros al establecer nuestro sistema de referencia vamos a tener más claro eso. Ya, entonces vamos a modelar primero la realidad física. Es decir, algo que existe en la realidad, en el caso del movimiento de un auto, lo vamos a modelar o simplemente abstraer los detalles o características del móvil que necesitamos, a la vez de su trayectoria también. Debido a que esto en sí va a ser una carretera, pero no necesitamos detalles de la carretera, simplemente la distancia hacia donde viaja, nada más. Ahora, luego de ya haber modelado o especificado los detalles que necesitamos para analizar el movimiento del auto, vamos a establecer nuestro sistema de referencia, que es lo que les había mencionado, quizá lo primero que debimos haber establecido, creo. Ya, entonces vamos a establecer el sistema de referencia de manera que nos convenga. Es decir, no vamos a poner aquí una cota negativa, sino que nos conviene tener aquí la cota 0 justo en la posición inicial, desde donde parte. Entonces ya establecimos nuestro sistema de referencia, ya hemos modelado el fenómeno y ahora vamos a aplicar la ecuación que modela este fenómeno, porque ya lo hemos estudiado. Ya hemos estudiado el caso en el que un móvil recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Y ya tenemos las ecuaciones que modelan este fenómeno, que son que la cota o posición para cualquier instante es igual a la suma entre la cota inicial y el producto de la velocidad por el instante para el cual yo quiero su posición. Ya, al igual que sabemos que desplazamientos es igual a la velocidad por el intervalo de tiempo en el cual se da este desplazamiento.
Listo. Entonces, ya. Entonces, ya aplicamos la ecuación que, bueno, que conocemos. Tenemos que aplicarla ahora con los datos que tenemos. Hacemos esto entonces. Vamos a ponerle la letra A, vamos a llamarlo así ya, de auto. Tenemos la posición del auto para cualquier instante, va a ser igual a su posición inicial, que en este caso, conforme nos conviene, hemos establecido allí en la posición inicial en la cuota 0. Entonces va a ser 0, más su velocidad, que como habíamos dicho, en el caso en el que está en sentido, el mismo sentido de las cuotas positivas del sistema de referencia, va a ser positivo, por lo que sería, y el valor lo conocemos, que es 45 por el instante. Listo. Ahora, este 0 lo podemos dar de allí y simplemente nos queda 45. Esa es la relación que nos va a dar la posición para cada instante del móvil. Por ejemplo, para el instante 0 va a estar en la cota 0. Este producto nos va a dar 0. Primer dato. Ya, ahora nos dan la distancia. Entonces nosotros al establecer el sistema de referencia, que va a estar en kilómetros, al establecer esto, nosotros sabemos que esta cuota va a ser la cuota 495. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno de estos es 1 kilómetro. Nos dan el patrón que vamos a utilizar, que es 1 kilómetro. Entonces, si cada uno es 1 kilómetro, al llegar a la cuota 495, va a ser el kilómetro ¿qué? La distancia entre esta cuota y esta cuota va a ser 495 kilómetros. Bueno, eso pues lo podemos hacer por la definición. Recorrido, en este caso coincide con el desplazamiento, va a ser igual a la cuota final menos la cuota inicial, que es 0. Y esto nos da el mismo 495. Entonces, esto es a lo que me refería cuando dije que vamos a establecer el sistema de referencia de tal manera que nos convenga. Porque esto vamos a ubicar de frente en la cuota 495. ¿Qué hubiese sucedido si nosotros hubiésemos establecido la posición inicial en una cuota negativa, digamos menos 10? Y el origen estaría por acá. Aquí habrían 10 kilómetros, nos daría en esta distancia. Nosotros aquí ya no sería 495, sería, digamos, la cuota A, que no la conocemos, pero conocemos esto. Entonces, al saber que la distancia entre ambas cotas, o desplazamiento o recorrido, es 495, que nos dan como dato, tiene que ser igual a la cuota A menos la cuota menos 10. Esto nos tiene que dar A menos por menos más 10. Entonces, ¿cuál sería el valor de A? Y se ve hasta ahí. El valor de A sería, pasaría a restar, nos quedaría 485. Entonces tendríamos que poner aquí 485. Pero hacer este cálculo de más solo nos hace perder tiempo. Por eso nos conviene mejor poner la posición inicial justo allí, la cuota 0. De tal manera que aquí tengamos la cuota 495 que coincide con el recorrido. Listo. Ya, ahora, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que nos piden? Nos dicen a qué hora llegará, a qué hora estará acá. ¿A qué hora estará allí? Bueno, fácil, calculamos en qué instante estará acá respecto a este instante, porque aquí está en el instante 0. ¿En qué instante estará acá? Y así calculamos el intervalo de tiempo que tarda en ir de la posición inicial a la posición final. Sabemos que este instante es el instante inicial, va a ser 0. Y esto va a ser igual al instante inicial, al instante final. Entonces el intervalo de tiempo que va desde acá hasta acá
va a ser igual al instante final. Entonces, ¿para qué instante está en esta cota? Para eso utilizamos la ecuación que modela el fenómeno. Entonces, tenemos la cota, que es 495, igual a 45 por el instante final, correspondiente a esta cota. Entonces, de esta manera obtenemos el instante final, que es igual a 11. Entonces, el intervalo de tiempo que tarda en ir desde acá hasta la posición final es 11 horas. Ahora, ¿por qué 11 horas? Porque habíamos estimado que la velocidad es 45 kilómetros por hora. Es decir, cada hora va a recorrer 45 kilómetros. Listo. 11 horas entonces. Ya, ahora, tenemos que analizar los resultados. Nos salió que el intervalo de tiempo que tarda en ir desde acá hasta acá son 11 horas. Entonces, si nos dan la hora en la que parte él, podemos determinar cuál es la hora para la cual él está en esa posición. Y luego nos sumamos. Hay que pasarlo mejor estas horas de 8 a.m. a las horas del día divididas en 48 horas, en 24, disculpe. Entonces simplemente sería 8:30. De ahí pasadas 11 horas, solo tendríamos que sumarlo. Sería 8 más 11 serían 19. 19:30, ¿cierto? Ahora, esas son las 19 horas de un día. 19:30 horas de un día. Lo cual es equivalente al, al método de dividir un día en 12 horas y 12 horas. Sería las 7:30 p.m. Y ya está. Ya tendríamos entonces la hora para la cual llega él aquí, que es lo que nos piden. Entonces, esos van a ser los pasos que vamos a seguir para resolver un ejercicio. Ya, aquí lo he hecho extenso. Para los siguientes ejercicios ya lo vamos a hacer estos detalles. De frente vamos a aplicar los pasos, pero de manera ya más rápida. Ahora, ya, esto no lo vamos a realizar para los que aún están iniciando en este tema. No lo vamos a realizar en un momento, en un ratito, con un solo ejercicio, sino que tenemos que practicar constantemente y resolver muchos ejercicios para ya... Esto es análogo a caminar, como una vez me dijeron. Nosotros no nacemos y de frente caminamos, tenemos que gatear primero. Tras largos meses de golpes y caídas, vamos a comenzar a agarrarnos de algo y caminar despacio, lento, pero ya en algún momento podremos caminar y ni nos daremos cuenta de que estamos caminando. Eso es muy profundo de alguna manera, pero ahí es análogo al proceso de aprendizaje. Vamos poco a poco. Luego ya terminaremos corriendo los ejercicios. Ahora nos dicen que dos pueblos que distan 12 kilómetros, ya, nos dan la distancia de separación, 12 kilómetros. Están unidos por una carretera recta. Ah, esto, el detalle de la carretera recta, porque si la carretera no es recta, pongamos que sea así, me dan estos dos puntos. Yo, si analizo este ejercicio con movimiento rectilíneo uniforme, estaría suponiendo que la carretera es así, pues así hemos analizado el fenómeno. Pero hay que dar esa aclaración, ver esa aclaración en los ejercicios. Si no, no podemos aplicar la ecuación que modela el fenómeno porque ese no es el caso. Ya, entonces aquí sí nos lo aclaran, nos dicen que la carretera que une los dos pueblos, el pueblo A y el pueblo B, es una carretera recta, así que no hay problema,
Nos dicen que un ciclista viaja de un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 kilómetros. Nos dan la velocidad que es 10 kilómetros. Listo. ¿Cuánto tarda en realizar este viaje? Ya, bueno, no vamos a dibujar al ciclista con sus llantas y la bicicleta, ¿cierto? Y a él, ni vamos a analizar su forma, ni su peso, ni nada. Solamente vamos a ver al ciclista como un punto material. Listo. Esa es la parte de modelar. Segundo, establecemos nuestro sistema de referencia. Nos dicen que va de un pueblo al otro, no nos dice de qué pueblo a qué pueblo. Entonces, vamos a imaginar que va del pueblo A al pueblo B. Por conveniencia, le voy a poner el pueblo A y el pueblo B. Voy a poner el sistema de referencia en metros y con el sentido de la velocidad, pues va de este pueblo a este pueblo. Ahí está. Ya. ¿Qué más? Ya, esa fue la parte segunda. Ya tenemos, aquí tendríamos la cuota inicial para este lado negativos y para este lado los positivos. Ahora, nos dan la distancia entre los pueblos. Si tenemos cota 0 aquí, simplemente aquí sería la cota 12, pero está en kilómetros. Espérate, la velocidad nos la dan en 10 metros por segundo. Nos dicen 12 kilómetros, aquí está en metros. Tendríamos que pasar ese 12 kilómetros a metros para poder ponerlo aquí en las cotas, que sería 12.000. 12 kilómetros, bueno, un kilómetro es 1.000 metros. Simplemente multiplicamos y obtendríamos 12.000 metros. Ya, ahí estaría la cota del pueblo B. Listo, ya establecimos el sistema de referencia, su cota correspondiente al pueblo 1, que es la cota 0, la cota correspondiente al pueblo 2, que es la cota 12.000. Entonces, ahora nos quedará establecer la ecuación que modela el fenómeno. Posición para cada instante para el ciclista es igual a su posición inicial más su velocidad por cada instante. Ya el 0, sabemos que ahí no afecta en nada, lo quitamos. Nos queda entonces la ecuación que nos da la posición para cada instante del ciclista. Ahora, nos dicen que nos pedían cuánto tarda en realizar este viaje. Nos piden ahora simplemente cuánto tarda. Instante inicial, instante final. No nos dice parte a cierta hora, a qué hora llegará a la ciudad B. Simplemente nos pide calcular el tiempo que tarda, es decir, el intervalo. En este caso también va a ser igual al instante final, porque el de aquí es 0. Menos 0 nos daría el mismo. Listo. Entonces, reemplazamos. ¿En qué cota va a estar? La cota 12.000. Su velocidad es 10. Entonces, ¿para qué instante va a estar en esta cota? Y el resultado sería va a demorar ¿cuánto? Ese sería el instante para el cual está en esta posición, lo cual como intervalo sería 1200 segundos. ¿Por qué segundos? Porque el tiempo lo habíamos tomado en segundos porque nos dan la velocidad con esta unidad, metros por segundo. 10 metros en cada segundo. Listo. Ahora, está muy grande en segundos, hay que ponerlo un poco más corto. Si lo pasamos a minutos, tendríamos que dividirlo entre 60, lo cual nos daría simplemente 20 minutos. Entonces, el ciclista en 20 minutos recorre 12.000 metros. Debe ser un buen ciclista, 12.000 metros, 20 minutos. Bueno, esos son los ejercicios que les mandé. Ya, ahora vamos a resolver otro ejercicio.
A ver, escuchen, la velocidad de un avión es de tal, nos dan la velocidad. La de otro es tal, nos dan su velocidad. ¿Cuál es el más veloz? Nos dicen. Pero esto es simplemente un problema de unidades. ¿Por qué? Porque nos dicen esto. 970 kilómetros cada hora. Digamos, el avión 1. El avión 2 tiene una velocidad de 300 metros por segundo. Ahora, respecto a las unidades, no les he mencionado nada, pero creo que sí deben conocer algo de esto. Esto es igual a 970. ¿Cuánto es? A ver, las unidades. Kilómetro. Kilo solamente es un prefijo que le ponen en reemplazo de un número, que es 10 al cubo. O sea, 10 al cubo metros o 1000 metros. Entonces, esto de acá lo vamos a reemplazar por esto, para poder obtener metros por segundo. Nos quedaría 1000 metros sobre una hora. ¿Cuánto es una hora? Una hora es 60 minutos. ¿Cuánto es 60 minutos? Porque necesitamos que estén segundos. Ahora, un minuto es 60 por un minuto, son 60 segundos, lo cual es igual a 3600 segundos. Entonces, en una hora tenemos 3600 segundos. Simplificamos, mitad, mitad, mitad 18, mitad 5, y esto es lo que normalmente hacen. Dicen, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente multiplicamos 5 sobre 18 y nos va a dar en metros por segundo. Eso es lo que dicen, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicamos a ese valor por 5 sobre 18. Y cuando queremos pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, hacemos lo inverso, multiplicamos a este número por 18 entre 5 y nos va a dar en kilómetros por hora. Ya, en este caso vamos a transformarlo a metros por segundo. Entonces, esto sería 970 entre 18 970 por 5 entre 18. Esto nos da 269,4 y se va hasta el infinito. Metros por segundo. Entonces, entre estos dos, el avión A y el avión B, ¿quién va más rápido? Ya ahí es más simple. Ambos están en las mismas unidades, metros por segundo, y ya tenemos los valores de cada uno. Entonces, entre el 300 y el 269, el mayor es el 300. Y así tendríamos ya quién va más rápido. Sería el avión número 2. Ya, bueno. Esto es simplemente un problema de unidades. Siguiente. Dirán, ese ejercicio facilita. Pero hay que pasar por esto. Listo. ¿Cuánto tardará un automóvil con movimiento uniforme en recorrer una distancia de 300 kilómetros si su velocidad es de 30 metros por segundo? Ya. ¿Cuánto tardará un automóvil con movimiento rectilíneo uniforme? Sabemos que es movimiento rectilíneo uniforme, entonces ya conocemos las ecuaciones. Nos dice cuánto tardará en recorrer una distancia de 300 kilómetros con una velocidad de 30 metros por segundo. Ahora, esto está en kilómetros, no, no está tan de acuerdo con la velocidad que está en metros por segundo. Entonces, para que no haya problemas en las unidades, lo pasamos a metros, que sería 300 por 1000
metros. O también podríamos pasar esto a kilómetros, que como no lo hemos hecho hasta ahora, hay que hacer. ¿Qué era? Multiplicar por 5 sobre 18. No, cierto, era 18 entre 5. Y nos quedaba en kilómetros por hora. Y esto nos va a dar ahora el valor de la velocidad en kilómetros por hora, que sería 108. ¿cuánto? 108, ¿no? 108. Gracias. 108 kilómetros cada hora. Listo. Tenemos recorrido, porque esta es la distancia que va a recorrer. Este es el recorrido y a la vez la velocidad. Entonces, para no utilizar la otra ecuación, podríamos utilizar esta, en la que en base al recorrido y a la velocidad que los tenemos, podemos calcular la siguiente variable, que es el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Entonces, tendríamos 300 igual su velocidad 108 y el intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el intervalo de tiempo? ¿Y en qué unidades está? Nos daría en horas. Y ahí resulta el tiempo 300 entre 108. 2.7777. Ya, ¿cómo interpretamos esto? Esto lo podemos poner así. 2 horas más 0,7777 horas. Ya, este 0,777 lo vamos a aproximar. O lo podríamos poner como fracción. No sé si recuerdan de aritmética que esto se puede representar de esta manera. 7 dividido entre 9. Ya, ahora, esto nos quiere decir que de una hora, esta parte es la 7/9 parte de una hora. Entonces, tenemos que transformar esto a minutos, si deseamos. 2 horas más. ¿Cuánto es una hora en minutos? 60 minutos. Dividimos tercia a tercia. Tercia sería 20 tercia 3. Ya, a ver, tenemos ahí 7 y 27 por 20 entre 3. Tendríamos 46.6666. Vamos a ponerlo más abajo. Tendríamos delta de t es igual a 2 horas más 46,666. Ahí está. Minutos. ¿Listo? Debe hasta ahí. Ya. Vamos a seguir por aquí. De igual manera, como hicimos acá, vamos a desglosar esto. Ya tenemos 2 horas, 46 minutos, más lo restante, 0,666 minutos. De igual manera, como hicimos acá, podemos pasar los minutos a segundos. Un minuto, ¿cuánto es en segundos? 60 segundos. Listo. Tendríamos eso. Y entonces, el intervalo de tiempo que se demora es 2 horas más 46 minutos, más, vamos a llegar hasta segundos, no nos podríamos ir más allá porque los decimales van a seguir, pero ya sería en vano. Tendríamos esto que sería 6 por 6, 36,
3,6 si no me equivoco. 3,6666 si no me equivoco. A ver, multipliquemos 0. Mejor, transformemos. Este 0,6 en 6 sobre 9. Y nos quedaría otra vez tercia, tercia. Tercia sería 20, tercia sería 3. Ya, pero de nuevo nos queda el 3, así que esto sería 6 por 20 entre 3. Ya nos da un número exacto. Sería 40, con 40 segundos. Entonces, esto sería el tiempo que tarda en recorrer esto, 300 kilómetros. Eran 2 horas, 46 minutos, 40 segundos. Podríamos haber dado simplemente esta respuesta, 2,777 horas, pero a veces nos piden que lo demos en horas, minutos y segundos. Así que esa forma es en la que llego a la cantidad de minutos en base al decimal en horas, que era el 0,7 horas, y en base también al decimal en minutos, también podemos obtener los segundos. Simplemente reemplazando, aquí era 1 hora, ¿cuánto es 1 hora? 60 minutos. Aquí era 1 minuto, ¿cuánto es 1 minuto? 60 segundos, y multiplicando por el porcentaje que nos daba. Y así obtenemos el tiempo. Listo. Nada más. Vamos entonces con otro ejercicio. Terminamos con esto. Dice, 2 automóviles distan 5 kilómetros. Tenemos aquí un automóvil. Ahí está el automóvil, ¿sí lo ven el automóvil? Y aquí está el otro automóvil. Ambos distan 5 kilómetros. Y marchan en sentidos contrarios. Marchan quiere decir que avanzan. Bueno, ambos se mueven en sentidos contrarios. Es decir, él se puede ir para allá y él para allá, o él para allá y él para acá. Es decir, podrían encontrarse o a la vez ir alejándose. Ambos dicen lo mismo cuando leemos que dicen marchan en sentidos contrarios, a 40 y 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardarán en cruzarse? Ahora, si nos preguntan cuánto tardarán en cruzarse, eso quiere decir que van a ir uno hacia el otro. Nos dan la velocidad de ambos, que son 40 kilómetros por hora, y la velocidad del otro también, que es 60 kilómetros por hora. Listo. No he establecido mi sistema de referencia. Voy a establecerlo. Va a ser este. Va a estar en kilómetros. Ahora, ¿dónde pongo mi origen? Lo voy a poner acá, justo en la posición de este auto, el auto A y el auto B. No sé en qué posición está, aunque nos dicen que distan 5 kilómetros. 5 kilómetros. Entonces, tenemos que las cotas están en kilómetros, así que aquí va a ser 5. Listo. ¿Cuánto tardará en cruzarse? Ya. Primero, mira, él tiene una velocidad mayor a la del auto A. Entonces, él va a avanzar más en el mismo intervalo de tiempo que el auto A, debido a que su velocidad es mayor. Así que él va a recorrer menos en el mismo intervalo. Entonces, cuando él esté por acá, él estará por acá. B. Y aquí se encontrarán. Esta será la cota de encuentro. Justo ahí se van a encontrar. Vamos a partir, ambos parten en el mismo instante. Ambos parten en el mismo instante. Y aquí llegarán en el instante de encuentro. Ambos en el mismo instante se van a encontrar. ¿Por qué? De aquí a acá va a ser un intervalo delta de t. Es el mismo que el de acá. Solo que las distancias son diferentes debido a que él recorre menos en 1 hora
que el auto B. El auto B recorre 60 kilómetros por hora. El A 40 kilómetros por hora. Entonces, va a ir marcándose una diferencia entre ambos. Ya. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de cada uno. Tenemos la posición del auto A para cada instante es igual a su posición inicial, que es 0, más su velocidad, que es 40 positivo, porque está en el sentido de los positivos de las cotas, por el instante. Listo, ya sabemos que 0 no afecta en nada. Ahora, la posición de B para cada instante es igual a cota inicial. ¿En qué cota está él? Acá, para el instante inicial está en la cota 5. 5 menos más la velocidad, pero la velocidad está en el sentido contrario a los positivos de las cotas, por lo que va a ser negativo, menos 60 por el instante que corresponde a la cota que analizamos. Aquí vamos a borrar el 0, vamos a dejarlo como 40t. Ahora vamos a analizar estas ecuaciones y la situación. Entonces, ellos se van a encontrar. Justo cuando se encuentren, ellos van a estar en la misma posición. Van a coincidir estos dos valores. Ese hecho va a hacer que nosotros podamos igualar estos dos términos, 40t y el de acá, y obtener el instante para el cual se cumple esto, el instante para el cual estos dos valores van a ser los mismos. Ya, eso tienen que analizarlo un poquito más lento. Ellos van a estar aquí en la misma posición, en la misma cota, por lo que para el instante de encuentro, estos dos valores van a ser los mismos. Entonces, esto se puede igualar. El instante para la cota asociada al instante de encuentro va a ser igual a 40 por el instante de encuentro. Ahora, esta cota es igual a esta, porque van a estar en la misma posición. Entonces, tendríamos aquí 5 menos 60 por el instante de encuentro. Listo. Ahora, tenemos una ecuación con una sola variable, entonces se puede solucionar. Pasamos esta parte de aquí. Bueno, hacemos esto, miren. Más 60 por instante de encuentro. Aquí también vamos a sumar más 60 por instante de encuentro. Cuando tenemos una igualdad, A es igual a B, si yo le sumo a este de acá un valor, eso no se cumple. Si le sumas a este, a uno de los lados de la igualdad, tienes que sumarle al otro, para que se siga manteniendo la igualdad. Entonces yo aquí lo que hago es sumar 60 por E a este lado y a este lado también. De esta manera, esto se va. Son iguales, positivo y negativo, y se van. Es lo oculto en pasar de aquí para acá. No lo hacen en el cálculo. Y aquí sería 100. Aquí estamos factorizando. Este es el mismo factor. Queda aquí, entre paréntesis, 60 más 40. 100. Ya. Es igual a 5. Entonces, el instante para el cual se encuentran es 5 entre 100, que sería 0,05. Pero esto lo necesitamos el intervalo de tiempo, no el instante. ¿Cuánto tardarán en cruzarse? Entonces, este intervalo de acá, como es el mismo de acá, podemos calcularlo utilizando este instante y este, o este y este es lo mismo. Entonces, el intervalo de tiempo que tarda en ir desde el instante 0 hasta el instante de encuentro es igual a, el instante de encuentro es 0,05, menos el instante inicial que es 0, así que lo dejamos 0. Esto está en horas, la velocidad está en horas, así que esto está en horas. Ya, ahora, esto está en horas, ¿y por qué no mejor no lo pasamos a minutos o a segundos? Me perdí la página.
Entonces, hay que transformar eso a un número que no sea decimal. Lo podríamos, como dije, dejar allí en horas, pero depende de qué es lo que nos piden y de la forma en cómo queramos expresarlo. Ahora, 1 hora es igual a 60 minutos. Podemos dejarlo así y calcular esto. Delta de t sería igual a 0,05, 3 por 5, 30. 3 minutos. Esto sería el intervalo de tiempo que tarda en encontrarse. 3 minutos. Entonces, luego seguimos a calcular el intervalo de tiempo porque esto es el instante. Habrá otros casos en los que el instante no coincida con el intervalo. En este caso sí, pero por eso es que hago esa diferencia. No digo de frente, esto es el intervalo, no, sino que pasamos a determinar el intervalo con la resta de instantes. Ya al restar los instantes nos da que coincide y lo pasamos de horas a minutos. Listo. Y seguimos. Ya, entonces aquí nos dice, un vehículo marcha a 72 kilómetros por hora, nos dan la velocidad, con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿listo? ¿Cuánto recorre en 3 horas? Planteamos nuestro sistema de referencia, ubicamos en el origen al auto, instante cero, entonces para este caso vimos que el intervalo va a coincidir con los instantes. Entonces de frente aplicaríamos desplazamiento es igual a la velocidad por el intervalo de tiempo. Reemplazamos el intervalo de tiempo por 3 horas, tenemos la velocidad que es 72 kilómetros por hora y obtenemos lo que recorre, que sería 72 por 3 y nos daría 216 kilómetros. Simple. Listo, ahora ya. Nos dice, un tren recorre 200 kilómetros, nos dan el recorrido. 200 kilómetros. En el tiempo, en el intervalo, 3 horas, 25 minutos, nos lo dan así, 3 horas, 25 minutos y 15 segundos. Así nos lo dan. Ahora, pero sabemos que esto es esto. 3 horas, estos son simplemente unidades que se pueden transformar y que queden de manera uniforme, simplemente en horas, o simplemente en minutos, o simplemente en segundos. 3 horas más 25 minutos más 15 segundos. Esto es lo que tarda. Nos dicen cuál es su velocidad. Conocemos que el desplazamiento es igual a la velocidad por el intervalo de tiempo. Entonces, dividimos aquí entre delta y el intervalo de tiempo, aquí también. Esto se va, queda 1. Y ya tenemos una expresión para obtener la velocidad, que sería esta. El recorrido lo tenemos, es 200 kilómetros. Esto lo tenemos, pero en diferentes unidades. Así que hay que transformarla a una sola. Entonces, ¿qué hacemos? Lo transformamos todo a horas y que nos quede la velocidad en kilómetros por hora, o transformamos todos a segundos y nos quedaría en segundos, y aquí lo transformamos a metros y nos quedaría metros por segundo. Creo que sería más conveniente transformar todo esto a horas, para ya no tener que transformar esto a metros. Entonces nos quedaría esto. 3 horas ya tenemos 25 minutos. ¿Cuánto vale
hay que transformar minutos a horas. Si una hora es 60 minutos, si dividimos entre 60 a ambos lados, aquí nos va a quedar 1. Ya tendríamos 1 minuto. 1 minuto es la 60ª parte de una hora. Entonces reemplazamos minutos. Esto de acá. 1 minuto es una hora, la 60ª parte de una hora. Listo. Más 15 segundos. ¿Cuánto es una hora en segundos? Serán 3600 segundos. Dividimos ambos entre 3600. Esto nos queda 1 y ya tendríamos el equivalente de un segundo en horas, que es la 3600ª parte de una hora. Así que reemplazamos. Y todo ya estaría en las mismas unidades, que serían horas. Y simplemente nos quedaría calcular 25 entre 60, queda 0.416. Delta de T sería igual a 3 horas más 0.416. Aunque pudimos transformar esto a minutos, sumarlo acá y luego todo junto transformarlo a horas. Pero de esta manera también vamos a obtener lo mismo. Horas más 15 entre 3600, lo cual nos da a su número de contra pequeño. 4,1666 por 10 a la menos 3. Pero esto lo podemos obviar porque es 10 a la menos 3, sería 0, 0, 10 a la menos 3. Hay que pasarlo aquí. Sería 1, 2, 3, con 2 ceros adelante, 4, 16. Sería esto, 0,0041666 horas. Sumando todo esto, quedaría 3,91. El 666 lo va a sumar a este. 7, 6, 6, 12, 1, 8. Y así nos va a quedar, aquí si no me equivoco, 2, 2, 2, 2 horas. Entonces, ese sería el intervalo de tiempo en horas. Y esto lo podemos aproximar a simplemente dejarlo así. 41,82. Entonces, que nos quedaría 3,4182 horas. Y nos quedaría que la velocidad es igual a 200 entre 3,4182. 58,51. 58,51 kilómetros por hora. Ya está. O sea, el trabajo solamente estaba aquí en transformación de unas unidades a otras, como que no tiene tanto que ver con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, este sería otro ejercicio que tiene este cambio en unidades, que también es importante. Ya vamos a llegar a ejercicios interesantes. Representar gráficamente el movimiento de un móvil que marcha a velocidad de 1 metro por segundo con movimiento rectilíneo uniforme. Ya, bueno, esto lo pueden hacer en una hoja cuadriculada, para no tener problemas con lo de las unidades, para poder tener siempre los mismos cuadraditos y todo eso. Aquí no se puede porque no está cuadriculada la piscina. Ya se lo pueden hacer ustedes. Está en el libro, por cierto, de Maestro Guisabat, el que les pasé en PDF.
Ya, esta está más interesante. Dice, dos estaciones distan entre sí 100 kilómetros. Primer dato. Dos estaciones. Aquí tenemos la estación 1, aquí tenemos la estación 2. Nos dicen que estas estaciones distan 120 kilómetros, no, 120, no, 100 kilómetros. 100 kilómetros. De A sale un tren que tarda 2 horas en llegar a B. No nos dice quién es A ni quién es B. Y bueno, hay que ponerle a este A y a este B. Ya, entonces, de A sale un tren que tardará 2 horas en llegar a B. De aquí sale el tren. Ahí está el tren. Aunque, esperen. De B sale hacia A otro tren que llegará en 1 hora y media. ¿Listo? Calcular a qué distancia de A se crucen. Calcular a qué distancia de A se crucen. Ya. Listo. Primero, son trenes. Tienen una longitud considerable. Pero tienen una gran longitud. Cuando parten, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Podemos tomar, no, el punto central, no, este. Podemos tomar el punto de la cabecita del tren, digamos, y el punto de esta cabecita del otro tren. Entonces nos dan la distancia entre ellos. Imaginamos que la distancia entre ellos va a ser esta. Y esa va a ser la distancia entre ellos. Esto de aquí va a ser desde A hasta B. Entonces, imaginamos, tomamos este punto, que es parte del tren, para analizar su movimiento. Simplemente este. Y el otro que está viniendo también. Y vamos a imaginar que la distancia de separación que nos dan entre ellos va a ser esta, la que separa sus dos cabezas, digamos. Entonces, al analizar de esta manera, ahí tendríamos simplemente el punto que es parte de la parte delantera del tren y el punto que es parte de la parte delantera del tren B y del tren A. Digamos eso. Entonces, el tiempo de encuentro para el instante de encuentro va a ser el cual ellos se van a cruzar y esos dos puntos, las dos partes de la delantera del tren, van a estar en la misma posición de nuestro sistema de referencia. Los trenes van a venir así y cuando la parte de delante ocupe la misma posición en nuestro sistema de referencia va a ser el instante de encuentro. Ya, porque en otros casos toman en cuenta la longitud del tren y eso. Pero para este caso en el encuentro vamos a tomar que solamente es la parte delantera. Entonces serían 100 kilómetros lo que dista de la parte delantera de A y de B. Y nos dicen que el primero recorre esto en 2 horas. Entonces, si el movimiento requiere un uniforme, podemos calcular su velocidad. La velocidad de A es igual al recorrido, que es 100 kilómetros, sobre el intervalo de tiempo en el cual recorre esto, que es 2 horas. Y esto nos da, mitad, 50 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad de B, ya vimos esto es parte del análisis. Ahora, la velocidad de B va a ser igual, mismo recorrido. Nos dice que los 100 kilómetros lo recorre en 1 hora y media. ¿Cuánto es 1 hora y media? 1 hora y 30 minutos. Eso de minutos, media hora es la mitad de 1 hora. Entonces va a ser 0,5 horas. Entonces, en vez de poner 1 hora 30 minutos, vamos a poner 1,5 horas. 1 hora más 0,5 horas. Serían 1,5 horas.
Esto ya es parte de transformación de unidades. Listo. Hasta ahí tenemos las velocidades de ambos y nos dicen calcular a qué distancia de A se cruzan y qué tiempo después de haber partido simultáneamente cada uno de su estación. Listo. Entonces, ¿en qué cota y para qué instante se cruzan ellos? Ahora, A tiene la velocidad de 50 kilómetros por hora. B tiene la velocidad de 100 entre 1.5. 66,6 66,666 kilómetros por hora. Entonces, ya sabemos quién va más rápido. Así que podemos tener una idea de en qué posición se van a encontrar. Aquí es la mitad, 50 kilómetros, 50 kilómetros. A va a 50, entonces va a recorrer menos que B, porque B va a 66 kilómetros por hora. Entonces el tiempo de encuentro estaría, el instante de encuentro y la posición de encuentro estaría por aquí más o menos, en la parte de adelante de sus cuerpos completos de los trenes. Listo. A, vamos a establecer nuestro sistema de referencia. Sí. Unidades, kilómetros. Listo. Tenemos aquí la cota de encuentro. Y el instante de encuentro. Listo. Vamos a colocar por aquí la velocidad de A, 50 kilómetros por hora, y la velocidad de B, 66,6 kilómetros por hora. 6666. Listo. Entonces, nos piden calcular esto y esto. Bueno, no esto en realidad. Nos piden calcular esto. Porque sabemos que de aquí a acá se va a demorar cierto tiempo, que va a ser el mismo que de aquí a acá. Parten ambos en el mismo instante y llegan aquí pasado el mismo tiempo. Listo. Entonces nos piden calcular esto. Solo que para este caso, en el cual nosotros ponemos nuestro sistema de referencia aquí, justo en la posición inicial de A, esto va a coincidir con el instante de encuentro. Ya les he aclarado eso. Ya entonces sabemos la posición de A para cada instante va a ser igual a posición inicial 0, velocidad 50 cada instante. Listo. Y tenemos la posición de B para cada instante igual a posición inicial. Si acá es 100 kilómetros, cota 100. Listo. Posición inicial 100 más su velocidad. Él va hacia allá. Sentido opuesto al de los positivos de las cotas. Sería entonces menos su velocidad, que es 66,666 por el instante. Ahora, sabemos que aquí van a estar en la posición inicial para el instante inicial, así que se van a poder igualar estos dos términos. Entonces, 50 por el instante de encuentro va a ser igual a 100 menos 66,666 por el instante de encuentro. Listo, como les dije, sumamos acá y sumamos acá. 66,6 por T más esto. Y aquí también lo sumamos esto y se van a simplificar. Y nos quedaría esto, simplemente 5. Ya, sumamos acá, nos quedaría 5 por 6, 116,6666. T igual a 100. Pasamos a dividir todo esto al 100 y nos daría un número decimal seguro. 100 entre 116,6666. Nos quedaría
Vamos a aproximarlo, ¿ok? 0,857, lo vamos a dejar allí. Ese va a ser el instante de encuentro. Ahora, nos piden también la posición en la cual ellos se encuentran. Entonces vamos a utilizar esto aquí o acá y nos va a dar la cota de encuentro, que tiene que ser la misma. Y podemos calcularla si desean y verificar que sea la misma. Multiplicamos 50 por el instante de encuentro y nos da posición de A para el instante de encuentro es igual a 50 por 0,857, 42,85. Como les dije, si aquí es 50, la mitad va a estar, la posición en la que se encuentran va a estar por acá, más cerca a A, debido a que A recorre menos en el mismo intervalo de tiempo que B, debido a su diferencia en las velocidades. Entonces está, miren, 42,85 por acá. Por aquí está la cota 50 y por acá está 42,85. Ahora calculamos la posición de B para el instante de encuentro. Nos da 100 menos 66,6666 por 0,857, lo cual nos da también 42, bueno, nos da 86,6666, pero debido a la aproximación que hicimos acá, esto no es tan parecido. Pero podemos quitar esto y vamos a ver que si tomáramos el número completo, nos darían los valores exactos. Pero como nos ha aproximado acá, nos da una aproximación aquí también. Pero como vemos, la aproximación es buena, así que coincide. Está en la misma posición para el instante de encuentro. Ya, entonces la posición sería 42,8. Eso es un dato que nos piden. Ya. Ahora, el instante sería 0,857, pero nos piden en realidad el intervalo. Como está en kilómetros por hora, nos va a dar el intervalo en horas. Esto coincide 0,857 horas. A ver, ¿a qué lo transformamos? 42,8, ajá, eso está bien la respuesta. Y podríamos transformar esto, pero lo vamos a dejar ya para ustedes. Si desean, lo pueden ver en el libro, ahí está con sus respuestas. Así que no hay problema en eso. Ya hemos hecho lo de la transformación. Una pregunta, ese 42,8 salió de donde la resta es de 100 menos 66,6. Por el instante de encuentro. ¿Cuál es? El de acá. 0,857. Es decir, para el instante de encuentro, ambos van a estar en la misma posición. Por eso al reemplazar acá nos da esta posición. Y al reemplazar este instante de encuentro acá, también nos da la misma posición. Que es por acá. Ese es el instante de encuentro. Por eso la ecuación que modela el fenómeno funciona muy bien. Ya. Bueno, como vemos acá, no nos va a dar en horas. Horas no hay, minutos sí va a haber. Así que el intervalo de aquí va a ser en unos cuantos, no hay que calcular un poquito. 1 hora en minutos, 60 minutos. Multiplicamos 157 por 60, 51,42. 51,42 minutos. Esto lo podemos transformar en 51 minutos más 0,42 minutos. Y esto lo podemos transformar a segundos. Entonces ya tenemos ahí un primer avance. Se va a demorar 51 minutos con cierta cantidad de segundos. Listo. Este sería otro ejercicio. Este es todo un poco más interesante. Pero hay muchos más interesantes que como los que vienen ahorita. A ver. Esa fue la solución algebraica. Ahora, la solución gráfica lo pueden hacer ustedes en una hoja cuadriculada.
tomando la escala adecuada para poder tener los resultados adecuados.